Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de las series y las personalidades que las hacen brillar. Espero que todos se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy traemos una noticia que sinceramente ha puesto a temblar a muchos y a suspirar a otros tantos. Prepárense porque vamos a hablar de algo que todos esperaban, pero que quizás aún no se atrevían a creer. Así es, el título lo dice todo. Mert Ramazan Demir confesó su amor por Afra Saraoglu. La verdad revelada. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de rumores, de miradas cómplices en cada alfombra roja, de esa química innegable en pantalla que nos ha cautivado en Yalan, parece que la ficción finalmente se ha fusionado con la realidad. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Qué detalles salieron a la luz? ¿Fue una declaración pública, un desliz, o algo planeado? Quédense con nosotros porque vamos a desgranar cada uno de estos aspectos para que no se pierdan nada de esta bomba noticiosa. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque como ven siempre tenemos lo último y lo más jugoso para ustedes. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les llegue la notificación al instante. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha explotado en redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y que ya está resonando a nivel internacional, es la supuesta confesión de amor de Mert Ramazan Demir hacia su compañera de reparto, la deslumbrante Afra Saraoglu. Como muchos de ustedes saben, ambos son los protagonistas indiscutibles de la exitosa serie turca, Yalan, donde interpretan a Seyran y Ferit, una pareja que a pesar de todos los obstáculos y dramas ha conquistado el corazón de millones de espectadores. Su conexión en pantalla es tan palpable, tan real, que desde hace mucho tiempo los fans sospechaban que algo más que una amistad o profesionalismo estaba floreciendo entre ellos. Las miradas intensas, los gestos de complicidad, los rumores de citas y paseos juntos, todo apuntaba a que esta historia de amor, nacida en la ficción, podría estar escribiéndose también en la vida real. Pues bien, parece que los rumores ya no son solo eso. La verdad revelada, como bien indica nuestro título, ha llegado de una forma u otra. Si bien los detalles exactos de cómo se produjo esta confesión aún están siendo analizados por los fans y la prensa, las informaciones que circulan apuntan a que Mert, conocido por ser una persona reservada con su vida privada, finalmente habría dado un paso al frente. Se habla de declaraciones en entrevistas recientes, de comentarios que habrían sido interpretados como una confirmación de sus sentimientos. Una de las fuentes más citadas menciona que al ser preguntado en un evento o durante una entrevista informal sobre su relación con Afra, Mert habría respondido de una manera que dejó pocas dudas. No se trataría de un simple "somos buenos amigos" o un "nos llevamos muy bien", sino de algo mucho más profundo, algo que resonaría con las expectativas de todos sus seguidores. Algunos incluso especulan que podría haber sido un momento espontáneo, una respuesta sincera y sin filtros a la insistencia de la pregunta, un acto de valentía que ha puesto fin a la especulación. Es importante recordar el contexto. La serie Yalan ha sido un fenómeno. Ha roto récords de audiencia en Turquía y su popularidad se ha extendido como la pólvora por Latinoamérica y Europa. La química entre Mert y Afra es sin duda uno de los pilares de su éxito. Ambos actores han logrado transmitir una pasión, una vulnerabilidad y una conexión que hace que el público se involucre emocionalmente en su historia. Vemos sus peleas, sus reconciliaciones, sus momentos de ternura y sus luchas contra las adversidades, y a menudo nos preguntamos si esa magia trasciende las cámaras. Y la respuesta, al parecer, es un rotundo sí. ¿Qué significa esta confesión para la serie y para ellos como profesionales? Por un lado, esto podría ser un impulso adicional para la trama. Los fans que han soñado con verlos juntos fuera de la pantalla ahora tienen una razón más para seguir apoyando a sus personajes. La energía y la autenticidad que Mert y Afra aportan a su relación en la serie probablemente se verán aún más potenciadas por el conocimiento de que sus sentimientos son genuinos. Por otro lado, para ellos como individuos, significa dar un paso hacia una relación pública, asumiendo la atención mediática que esto conlleva. Ambos han sido relativamente discretos, pero el éxito abrumador de Yalan los ha puesto en el centro de la atención, y la prensa turca es conocida por su interés en la vida privada de las estrellas. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchas parejas de series de televisión han terminado enamorándose en la vida real.
Desde Hollywood hasta las producciones asiáticas, pasando, por supuesto, por las exitosas telenovelas y series turcas, esta es una dinámica que fascina al público. Y en el caso de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, la conexión era tan evidente que la esperanza de que esto sucediera era casi palpable. Sus miradas se buscan constantemente en las entrevistas conjuntas, se ríen de las mismas cosas, se apoyan mutuamente en los eventos. Son un equipo y ahora, parece que ese equipo ha cruzado una línea más íntima. Analicemos un poco más las reacciones. Las redes sociales se han incendiado. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se han llenado de mensajes de felicitación, de memes, de análisis detallados de cada entrevista y aparición pública. Los fans de la pareja Mert-Afra están eufóricos. Han esperado este momento, lo han deseado, y ahora que parece confirmarse, la alegría es inmensa. Por otro lado, como siempre ocurre, habrá quienes se enfoquen en el aspecto profesional, en si esta relación podría afectar la dinámica de la serie o sus futuras carreras. Sin embargo, la mayoría parece celebrar este paso como la culminación de una historia que ha cautivado a tantos. Las portadas de las revistas y los portales de noticias en Turquía ya están dedicando amplios espacios a esta noticia. Los titulares son audaces y las especulaciones sobre cuándo y cómo se hizo oficial la relación son el pan de cada día. Algunos medios señalan que la confesión no fue un anuncio formal, sino más bien una serie de comentarios y respuestas en entrevistas que, al ser unidos, pintan un panorama muy claro. Por ejemplo, se menciona que Mert habría elogiado a Afra de una manera muy personal, hablando de su inteligencia, su carisma y la conexión que tienen, y al ser presionado sobre si era algo más que amistad, habría respondido con una sonrisa y un gesto que muchos interpretaron como una confirmación tácita. Es esta sutileza, esta forma de revelar la verdad, sin gritarla a los cuatro vientos, lo que ha alimentado aún más el misterio y el debate. ¿Qué sabemos de Afra Sarıoğlu en todo esto? Ella, por su parte, ha mantenido una actitud también bastante reservada, pero siempre se ha mostrado muy cercana a Mert. En sus propias entrevistas, ha hablado maravillas de él como compañero de trabajo y como persona. Ha destacado su profesionalismo, su respeto y la buena dinámica que tienen juntos. Si bien ella no ha hecho una declaración pública similar a la de Mert, la forma en que responde cuando se le pregunta por él, las sonrisas, los pequeños gestos, sugieren que los sentimientos son mutuos. Y ahora, con la supuesta confesión de Mert, se espera que ella también se pronuncie de manera más explícita, o que simplemente la pareja decida dar un paso más allá y aparecer juntos públicamente sin esconderse. Es fascinante ver cómo estas historias de amor que nacen en la pantalla, tienen el poder de capturar nuestra imaginación y de generar tanto revuelo en la vida real. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son dos jóvenes talentosos que han sabido conectar con el público de una manera excepcional. Su trabajo en Yalan los ha catapultado a la fama, y ahora, su posible romance añade una capa más a esta narrativa que tanto nos gusta. Para resumir lo que hemos desgranado hoy, la noticia bomba es que Mert Ramazan Demir, protagonista de Yalan, ha confesado, de una u otra manera, sus sentimientos amorosos hacia su compañera de reparto, Afra Sarıoğlu. Tras meses de intensos rumores y una química en pantalla innegable, los fans han interpretado varias declaraciones recientes de Mert como una confirmación de lo que muchos esperaban. Esta revelación ha desatado una ola de euforia en las redes sociales y la prensa turca está cubriendo la noticia con gran detalle, analizando cada palabra y cada gesto. Si bien Afra no ha hecho una declaración pública idéntica, sus interacciones con Mert sugieren una reciprocidad en los sentimientos. Esta noticia promete añadir aún más interés a la serie y a la trayectoria de estos dos talentosos actores. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. La verdad, al parecer, ha sido revelada, y aunque todavía puede haber matices y detalles por confirmar, el sentimiento general es que estamos presenciando el inicio de una hermosa historia de amor, o quizás, la confirmación de algo que ya estaba floreciendo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Esperaban esta confesión? ¿Qué opinan de la química entre Mert y Afra? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle
Gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series favoritas. Adiós.